Muy bien. Hoy, hermanos, vamos a tener este estudio. Dijimos que era enseñanza, ¿verdad? En la enseñanza usted tiene la pauta de levantar su manita y preguntar. Si considera que estoy equivocado, usted puede levantar su mano y pastor, pero la Biblia dice así. ¿Entiende? Porque por eso es una enseñanza, porque a veces hay tanta confusión y a veces uno quisiera preguntar, pero como no es enseñanza no se puede preguntar. A veces decimos cosas que la Biblia no dice y a veces nosotros quisiéramos corregir esa parte, pero como no es enseñanza no se puede corregir, sino hasta después del mensaje, ¿verdad? Por ejemplo, cualquier cosa que usted escuche, hermano, corrija, levante su mano, o si quiere agregar también algo que pudiera agregar al estudio, lo único que vamos a preguntar del estudio, para que no nos hagamos un chirmol, que vamos a empezar hablando de alguna cosa y terminamos hablando de lo que no tenemos que hablar. Entonces, hoy empezamos con esta segunda enseñanza. Creo que hermano Isaías dio la primera, ahora pues vamos con esta segunda. Fíjese que hoy quiero compartir este tema que se titula las 2 esencias que nunca deberían de faltar en una congregación. ¿Escuchó lo que le dije? 2 esencias, escuche bien, 2 esencias que nunca deberían de faltar en una congregación. Pero fíjese que estudiando la palabra esencia, la palabra esencia, mis hermanos, es lo que se extrae, el extracto de aquella cosa. Por ejemplo, cuando usted exprime una naranja, ¿qué es lo que está sacando ahí? El jugo, o sea, la esencia. Ya el bagazo no sirve para nada, más que no tiene sabor, pues, porque el sabor está en la esencia. ¿Estamos entendiendo? Por ejemplo, a mí me gusta chupar caña. Yo no sé si usted ha chupado caña. Y cuando usted agarra la caña, especialmente cuando está quemada, lista para procesarse, para sacar el azúcar, usted agarra la caña, la chupa, hermano, sale algo sabroso, algo, por cierto, la caña quemada es más dulce que la caña normal, porque para ahí se extrae el azúcar. Entonces, pero cuando usted ya chupa la caña, solo queda el bagazo. Y ese bagazo usted lo vuelve a mascar, ya no tiene sabor a nada, porque ya sacó la esencia. Es decir, la esencia es lo que le da sabor a aquello. Entonces quiero hablar de esas 2 esencias el día de hoy. Y la primera esencia que nunca debería de faltar en una congregación, y vamos a ver los motivos y las razones por qué nunca debería de faltar. Esa primera esencia que nunca debería de faltar es la palabra de Dios. Esa esencia, hermanos, no debería de faltar, pero triste, lamentablemente está faltando en muchas congregaciones. Yo he escuchado gente que dice, no pastor, dice algunos pastores, yo predico la palabra, sí la predica, pero no predica la esencia, no enseña lo que debería de enseñar, oculta ciertos versículos de la Biblia, a lo mejor no le conviene, a lo mejor está chueco y no le conviene dar esos versículos de la Biblia. Hermanos, cuando nosotros sabemos que a la Biblia ni se le quita, ni se le pone, la esencia, la palabra, si es para mí ni modo, porque 2 cosas. Yo puedo ahorita leer un versículo de la Biblia y yo puedo decir, híjole, este versículo estoy viviendo mal, mejor no lo enseño. Sería un cobarde delante de Dios. Y 21:8 de Apocalipsis, los cobardes van a tener su parte en el lago de fuego. ¿Qué tengo que hacer en ese momento que la palabra me está hablando a mí? En ese momento me alineo con Dios. Me alineo con Dios, predico esa palabra, me comprometo con Dios y con la gente, y en ese momento empiezo a practicar esa palabra. Ahora, ¿por qué esa palabra, la esencia que es la palabra, no debería de faltar? Primero, porque la palabra es alimento espiritual. ¿Qué es la palabra? Ahora, ¿qué pasa cuando el alimento empieza a faltar en una casa? Hay una probabilidad que los niños se vayan a pedir comida a otra casa, ¿cierto o no cierto? Hay probabilidad que los niños lo vayan a poner mal a usted allá, porque van a ir a pedir comida allá. ¿Pero por qué van a ir a pedir comida allá? Porque no hay comida en casa. Hasta los chuchos se vuelven mañosos cuando no hay comida, ¿cierto o no cierto? ¿Por qué creen que los chuchos van a bajar la harina, la manteca a la casa del vecino? Chucho mañoso. No, lo que pasa es que ese animalito posiblemente no tiene comida en la casa y tiene que ir a buscar comida a la casa ajena. Así que si usted conoce que el perro del vecino es mañoso, no alegue con el perro, vaya con el vecino. Vecino, ¿usted le está dando comida a ese animalito? Porque ese es el problema. Ahora,
veamos, empecemos leyendo este versículo de la Biblia, porque la palabra es la esencia número uno que no debe de faltar porque es alimento espiritual. Mateo capítulo 4, empecemos en Mateo capítulo 4, vamos a leer del 1 en adelante. Bueno, del 1 al 4. Mateo del 1 al 4. ¿Lo tiene? Sí. Ok. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, perdón. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Cómo se llama el tentador? Ok, entonces nos va a decir que Dios tienta. Dios no tienta, el que tienta es el diablo. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él, Jesús, tiene tilde. Él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. ¿Y de dónde salió esto? De la boca de Dios. Entonces esto es palabra de Dios. Fíjense, mis hermanos, que cuando el alimento le hace falta a una persona, hablando en la vida material, hermano, yo lo he visto como en dos ocasiones lo he visto. Cuando una persona se enferma, fíjese que la persona no tarda más de 7 días. O sea, cuando deja la comida y la bebida, solo tarda 7 días. Y si es que pasa después de los 7 días, es porque Dios algo quiere hacer en esta persona. De lo contrario, está diagnosticado y científicamente está comprobado que cuando la persona deja la comida por causa de una enfermedad, son 7 días más que suficiente para que esta persona ¿sí está entendiendo? ¿Por qué cree que hay tanta gente que está agonizando espiritualmente ahorita? Porque no come palabra. Y si come y hace mala palabra. Porque algunos están enfermos espiritualmente. Eso pasa cuando la gente está enferma espiritualmente, ¿cierto? Perdón, físicamente, ¿qué pasa cuando la persona está enferma? Toda la comida le cae mal, ¿cierto o no cierto? Triste, lamentablemente, cuando una persona está enferma espiritualmente, si usted le predica despacio, le cae mal. Si usted le predica fuerte, le cae mal. Porque esta persona está enferma espiritualmente. La palabra le cae mal, la palabra no le cae bien en su vida espiritual. Pero cuando usted está sano espiritualmente y físicamente, aunque usted coma lo que coma, frijol, huevo, requesón, lo que le pongan, leche cruda, usted lo digiere en su pancita, no le hace ningún problema porque usted está sano. Pero si usted está enfermo, come frijol, al ratito ya está en el baño, toma leche, ya está en el baño, come esto, ya está en el baño, porque usted está enfermo. Aleluya. Esta es la esencia número uno que no debería faltar, la palabra de Dios. Hermanos, pero triste, lamentablemente, la verdadera palabra, la que encara, la que reprende, la que exhorta, la que corrige, la que edifica, falta en muchas congregaciones. Sí, usted escucha un montón de gente que predica, sí, pero son pocos aquellos que dan la esencia de la palabra. Ahora, ¿cuál es el problema o cuál puede ser el riesgo de que no haga falta, de que falte la palabra en una congregación? ¿Cuál podría ser uno de los primeros peligros que podría surgir en esta congregación? Ayer vimos este versículo y lo vamos a volver a ver. Este es uno de los peligros que puede ocurrir dentro de una congregación cuando hace falta palabra de Dios. Vaya conmigo a Proverbios, capítulo 29. Mira el problema o las consecuencias que puede pasar cuando hace falta esta esencia que es la palabra. 29:18 de Proverbios. Los que empiezan a bosteciar, mejor váyanse para su casa, hermano. Van a contagiar a los que están a su lado. Mejor váyanse para su casa. El sueño es contagioso. Proverbio 29:18.
Dice su Biblia, sin profecía. ¿Cuál es el peligro entonces al faltar palabra de Dios? Será un pueblo desenfrenado. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Oiga, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Cuál es la ley? La palabra de Dios. Este es uno de los peligros que puede surgir dentro de una congregación donde no hay profecía. Sabemos perfectamente que la profecía no es, dice el Señor, hijo mío. La profecía más segura, como dice Pedro, es la palabra de Dios. Esta es la profecía más segura. Profecía que me habla pasado, profecía que me habla presente y profecía que me habla del futuro. Esta es la profecía. ¿Qué está diciendo entonces Salomón? Donde no hay palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Hermano, si aquí en la congregación que hay palabra de Dios, hay un montón de desenfrenados, imagínese usted donde no hay palabra de Dios. ¿Cierto o no cierto? ¿Cómo es un par de desenfrenados dentro de la congregación y hay palabra de Dios? No van a decir que no hay palabra, sí hay palabra de Dios, pero siempre habrá 1, 2, 3, 4 o 5 desenfrenados. Pregúnteles hermanos si le agarran los frenos todavía. Pregúntenles. ¿Qué todavía le agarran los frenos, hermanos? Ahora, ¿para qué sirve entonces la palabra? La palabra sirve para frenarme. ¿Acaso no frenó Dios la locura de Balaam? ¿Y quién es Dios? La palabra. Es que la palabra sirve para frenar. Cuando yo quiero hacer algo malo, ¿quién me frena? La palabra. Pero si no hay palabra, no hay freno. Cuando yo quiero, por ejemplo, cuando el cristiano quiere cometer adulterio, ¿quién lo frena? La palabra. Cuando el cristiano quiere robar, ¿quién lo frena? La palabra. Cuando el cristiano quiere hacer una mentira, ¿quién lo frena? La palabra. Porque tenemos la palabra aquí guardada y es ahí donde la palabra nos viene a frenar. ¿Verdad? Si ahorita a algunos les palpita el corazón por esta judillada, y más judíos son ellos, hermano. ¿Por qué cree usted? Porque no tienen palabra. Hermano, es que cuando no tiene palabra que nos frene, hermano, ya no tiene que ver, hermano, de veras. Es que cuando hay palabra guardada en el corazón, hermano, no hay cabida para la basura. No hay cabida para la basura. Cuando su corazón está lleno de palabra, no hay cabida para otra cosa más que pura palabra. Alguien me llamó ayer y me dijo, pastor, si me llegan a regalar un par de panes ahorita para esta fiesta, ¿qué hago? ¿Los agarro y se los aviento al perro? ¿O qué hago, pastor? Fácilmente, no lo reciba. Frene a esa gente con la palabra, porque es más triste que usted le agarre esa comida y se la aviente a los animales. Al menos que yo le regalo. Ahora, dejemos yo. ¿Cómo se sentiría usted que me lleve un plato de comida y que alguien llegue y le cuente a usted que yo ni la probé la comida, sino que se la aventé a los animales? ¿Cómo se sentiría usted? Re mal, hermano. ¿Por qué? Porque no me la comí, se la aventé a los animales. Entonces prefiero que la gente se sienta mal por una verdad que le voy a decir a una mentira que le voy a esconder. Simplemente cuando llegue esa persona a ofrecerle comida sacrificada para los demonios, como dice la Biblia ahorita, 1 Corintios 10:29, que esta fiesta no son fiesta para Dios, sino fiesta para los demonios, y que la comida que ahorita se está haciendo es comida sacrificada a los demonios. Y Pablo dice, no podéis beber de la copa del Señor, hablando de la Santa Cena, ni podéis beber de la copa de los demonios, ni tampoco podéis comer de la mesa del Señor ni de la mesa de los demonios. ¿Qué tiene que hacer usted cuando llegue ese demonio a dejarle comida a su casa? Ahorita para esta fiesta. Si quiere dígale don demonio, si no dígale fulano. Venga para acá. Mire, discúlpeme, pero prefiero que usted me aborrezca por una verdad que le voy a decir, a que me aborrezca por una hipocresía que le voy a esconder. Mire, perdóneme usted, no puedo recibirle su comidita. Fíjese que la Biblia dice que la comida que ustedes ahorita están haciendo es comida sacrificada a los demonios. Le va a salir el diablo con Biblia en ese momento. Ay, hermano, pero a mí mi pastor me ha dicho que lo que entra. Porque así vimos en el capítulo 4 de Mateo, que el diablo le habló a Jesús con Biblia. ¿Cierto o no cierto?
Pero por eso es necesario que usted tenga Biblia. Por eso es necesario la esencia, que es la palabra, para que en ese momento usted le diga: es cierto, señor, señora, lo que entra no contamina. Pero ahí no está hablando de comida sacrificada a los demonios. Ahí está hablando, así como el pastor Carlos Rivas, que cuando come no se lava las manos. No me da pena decirlo. Pues yo no me lavo las manos. Los hermanos que andan conmigo se dan cuenta que yo me lavo las manos. Porque yo sé que los microbios no están aquí, están metidos entre las uñas. Y aunque yo me cheque, ahí están los microbios metidos entre las uñas. ¿Quién no frena la palabra? ¿Cierto? Cuando la señora le quiere meter el 10 de mayo al marido, en ese momento la palabra se quieta. Es que, hermano, no solamente la palabra nos frena, la palabra nos educa. ¿Acaso no dice 1 Timoteo 1:9 que la palabra, la ley, fue dada para castigar al malo y no al bueno? Es decir, que en la ley, la Biblia fue dada, la palabra fue dada para corregir al malo. En la ley, ¿quién quería traicionar a su esposa? ¿Quién quería traicionar a su esposa en los tiempos de la ley? Nadie. ¿Por qué? Porque si en ese momento encontraban al hombre traicionando a su esposa, ¿qué lo hacían? Lo felicitaban. Lo felicitaban. ¿Qué le hacían? Lo mataban a pedradas. Ok, entonces ¿qué hacía la ley? Educarnos. ¿Quién quería traicionar a su esposa en ese entonces? En los tiempos de la ley, si el hijo era huevonazo, aragán, perezoso y comelón y el ingrato, pero no le gustaba trabajar, ¿cuál era el cabo para este muchacho? Muerto a pedrada. ¿Qué muchacho quería ser perezoso en ese entonces? ¿Qué muchacho le quería levantar la mano en ese entonces a papá y a mamá? Nadie. Entonces, ¿qué hacía la Biblia? Educara. Pero eso pasa cuando hay Biblia. Eso pasa cuando hay palabra. Sin profecía, pueblo se desenfrena. Ahorita hay un montón de desenfrenados allá afuera. Y andan bien desenfrenados los ingratos. Andan bien desenfrenados ahorita. Hermanos, y en la congregación, hermanos, a pesar que hablamos de adulterio, de fornicación, de esto y del otro, no falta un par de cabros que estén dentro de la iglesia cometiendo fornicación, cometiendo esto, cometiendo el otro. ¿Cierto o no cierto? Y a pesar que hay palabra, imagínense donde no hay palabra, donde solo le hablan bonito, donde solo le dicen siga adelante, donde solamente le dicen echémosle ganas, hermano, y este año 2022 es el año que Dios ha preparado, este es el año victorioso de parte de Dios. Le aseguro que si usted se va un año a Estados Unidos y si no lleva palabra en el corazón, menos de 6 meses el hermano ya anda con los labios pintados, con el cabello amarillo, las uñas de las patas de colores, las uñas de las manos de colores. ¿Por qué cree que pasó eso? Porque no llevaba palabra guardada en el corazón. Porque cuando hay palabra guardada en el corazón, aunque usted se vaya 3, 4, 5 años, usted siempre va a llevar palabra, y esa palabra la hace tener temor delante de Dios. ¿Por qué cree que el hermanito solo llega a Estados Unidos y 2 meses el ingrato y ya tiene amante? ¿Por qué cree usted? Porque no llevaba palabra en el corazón. No había quien lo frenara. Pero benditas aquellas mujeres que el marido ya tiene 5 años de estar en Estados Unidos, y ahí están las mujeres, ahí están, y aunque el diablo les pone un mundo, no, ellas están bien frenadas, hermano, porque tienen palabra en el corazón. Ahora, ahí viene el problema, que cuando hay palabra guardada en el corazón, tenemos temor delante de Dios. ¿Por qué la gente no tiene temor delante de Dios? Porque no tiene palabra. Deuteronomio 17:19. Miren los efectos que causa la palabra. Por eso es que no debe de faltar la palabra en la iglesia. Deuteronomio 17:19. ¿Quién lo lee, por favor? Y lo tendrá consigo y leerá en todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Si usted lee un versículo anterior, está hablando del libro de la ley, la palabra de Dios. Pero ahí está diciendo en el 19, y lo tendrás, y lo tendrás consigo. ¿Y qué dice? Y leerá en él ¿cuánto? Todos los días de su vida.
Pero imagínense si es de aquellos que vienen solo el domingo al culto. ¿Qué palabra puede tener en el corazón? Y lo tendrás consigo y lo leerás todos los días de su... Ahí viene el efecto. ¿Para qué? Para que aprendan a temer a Jehová tu Dios. Ahí está la clave. Entonces, ¿por qué la gente no tiene temor de Dios? Porque no tiene palabra en el corazón. Tienen palabra en la mente, tienen palabra en la lengua, pero no la tienen en el corazón. ¿Por qué cree que el borracho le habla de Biblia? El marihuano le habla de Biblia, porque tienen palabra en la mente y en la lengua, mas no en el corazón. Y Deuteronomio 6:6 dice: estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, no en tu mente, en tu lengua, en tu corazón. Gloria a Dios. ¿Por qué cree que la gente comete su pecado escondiéndose del hombre? Porque el temor de ellos es hacia el hombre, no hacia Dios. Pero cuando yo tengo temor de Dios, aunque no me vea el hombre, aunque no me vea la mujer, aunque no me vea mi esposa, aunque no lo vea el marido, pero ella sabe que Dios la está mirando y por eso no comete ese pecado, porque el temor de él no es hacia el hombre, es hacia Dios. Aleluya. Por eso necesito la palabra, por eso necesito esta esencia de la palabra, para que aprenda yo a tener temor delante de Dios. Gloria a Dios. Porque la gente que no tiene temor de Dios comete su pecado pero a escondidas. Hace cualquier mala obra, pero lo hace a escondidas, porque ella no tiene temor a Dios, lo que tiene es temor al hombre. Por eso se esconde del hombre. Por eso se esconde la gente del hombre. ¡Aleluya! La gente dice: ay, antes con hermanas se oían unas palabrotas, ¿cómo se oían unas palabrotas ahí? Hoy ya no se oye nada. No, pues es que hoy ya no las dice, ya no las grita, hoy despacito las dice. ¡Gloria a Dios! Antes, como se llaman los gritos donde el hombre pateaba a la mujer, hoy ya no se oye nada. Es que ya cambió, es que hay cambiado. Tal vez sí le pegue, pero escondidas, par de sacones de aire. ¿Por qué? Porque el temor de ellos no es hacia Dios, es hacia el hombre. ¿Por qué cree que la hermanita llegando a su casa se pone su short, su pedazo de falda, su blusita enseñando la pechuga y la espaldota de tortuga y no sé qué tanto? Porque ella piensa que Dios aquí está. No, mamita, Dios no está aquí, Dios está aquí, y donde quiera que yo vaya, Dios va conmigo. Por esa causa no debe de faltar la palabra de Dios, hermanos predicadores. Sigamos dando esa palabra, sigamos predicando esa palabra, aunque hay gente que ya la tenemos, así hay gente que ya la tenemos hasta aquí. No importa si nosotros tenemos a la gente hasta aquí, la gente tiene a Dios hasta aquí. Y ya me tienen hasta aquí. Lo mismo repite Miguel Ángel, Isaías, Marlon, Carlos, los míos me tienen hasta aquí, y usted tiene a Dios hasta aquí. Así dicen los endemoniados, hermano. Y ya vas a ver que el Arnold igual predica también. Sigamos predicando esta palabra, hermano. Dígale que le llamen disco rayado, no importa, usted dé la palabra. Predique la palabra, hable la palabra, suelte esa palabra, porque es la palabra, hermano, la que necesitamos en estos tiempos finales. ¿Por qué cree usted que Proverbios 18 dice que donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena? Para muestra de un botón, ¿cómo estaban los hijos de Elí? Desenfrenados. ¿Por qué estaban desenfrenados? Porque ya no había palabra, ya no había revelación. ¿Por qué los hijos ahora de los predicadores, los hijos de los pastores? Hermano, es que no es, pero es una gran verdad, hermano. Empezando con los hijos de los pastores, son los primeros desenfrenados hoy en día. ¿Por qué cree usted? Porque no hay palabra. Tal vez hace como 3, 4 años, y creo que hermano Isaías no se acuerda, no sé si se acuerda, pero tal vez como 3, 4 años, hermano Isaías dio una palabra y decía: cuando no hay santidad, no hay autoridad. Mientras vivas en santidad, vas a tener autoridad. Pero pierdes la santidad, pierdes la autoridad. ¿Será cierto eso? Sí, Señor. Mientras el hombre de Dios se mantenga en santidad, hermano, los demonios también reconocen que este hombre tiene autoridad. Pero pierde usted la santidad, pierde la autoridad. Pierde la santidad, pierde la autoridad. Y la autoridad se empieza en la casa. ¿Por qué los hijos no hacen caso? Papá, mamá habla, grita y todavía el hijo se le cuadra, porque no hay autoridad. Y es que autoridad no significa gritarle al hijo.
¿Acaso los tatas de antes gritaban? Gritaban los tatas. Yo no sé quién se recuerda de los tatas de antes. Ay, esa miradita, hermano. Ay, Dios. Con esa miradita que el papá hacía. Yo sabía que, hermanos, solo se iba la gente 10, 15 minutos, usted ya estaba bailando sin música. Porque era santa porraciada que le iban a dar. Porque ahí había autoridad en esa casa. Ahí había autoridad en esa casa. Hoy el hijo fuma cigarro dentro de la casa. El hijo, hermano, fuma marihuana y está dentro de la casa del siervo de Dios. ¿Por qué? Porque no hay autoridad. Los demonios conocen que esa persona no tiene autoridad. ¿Acaso cuando llega Dios endemoniado a pretender echar fuera aquel demonio? ¿Se acuerda usted de esa historia en el libro de los Hechos? Llegan estos muchachos, los hijos de Sebas, y pretendieron echar fuera aquel demonio. Queda viendo el demonio a usted. Ya me imagino aquí, fuera, diablo. Y me imagino el demonio solo se les quedó viendo. ¿Alguien se recuerda usted esa historia exactamente? Solo sé que está en Hechos, pero se me va. 17. 19, 14 de hecho, va, ahí lo busca en su casa. Mejor busquémoslo, hermano, porque algunos se me están viendo así como que, ¿y este qué le pasa? No, mejor busquemos. 19, ¿qué es, hermano? 19, 14, excelente, ahí estamos. ¿Lo tiene? Mire cómo es el diablo que conoce la autoridad que hay en usted y conoce la autoridad, si es que hay en nosotros autoridad. 19, 14, ¿estamos? Habían 7 hijos, no era uno, eran 7 los patojos pícaros. Habían 7 hijos de un tal Esebas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Perdón. Empecemos del capítulo 12, 19, 12. ¿Estamos? En el 12. De tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños delantales de su cuerpo, las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Hablando de lo que Pablo y los apóstoles hacían. 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, ¿qué dice? Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus. ¿Y cómo se le llama a alguien que tiene espíritu malo? Endemoniado, al estilo Chapín. Que tenían espíritus malos, diciendo, ¿qué decían los muchachos? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de tal Eseba, jefe judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, el demonio, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Ajá. Pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, ¿qué dice? Saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa. ¡Qué santa porraciada le dio ese demonio! Desnudos y heridos. Pero ¿qué es lo que me interesa a mí de esto? Lo que me interesa es que el diablo conoce la autoridad y la santidad que usted vive. Le dice el demonio, llega los muchachos, venimos en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, y os conjuro a que te vayas de este hombre. Sí, dijo el demonio, conozco quién es Cristo. ¿Cómo no iba a conocer si ya estuvo a la par de él en un tiempo pasado? Sé quién es Cristo. Pero mire, y conozco también a Pablo. ¿Lo conoce el diablo a usted, hermano? ¿Qué dirá el diablo de usted cuando lo mira? ¿Qué le dirá el diablo a los demás? Aguas, que viene el Hijo de Dios. Aguas, que viene el Hijo de Dios. O me imagino que el diablo ahí viene el hijo. ¿Qué pasó, mijo? ¡Aleluya! Que cuando usted se para a predicar, me imagino que el diablo tiembla porque sabe que ahí viene una persona con autoridad, reconocida de parte de Dios, reconocida por el mismo diablo, que sabe que le va a hacer la vida imposible predicando la palabra tal y como está escrita. Mientras usted vive en santidad, tendrá autoridad. Apártese de la santidad y también la autoridad se va de usted. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pregunto, ¿hay autoridad en su casa?
o se carcajearán los demonios como los patos cuando la mamá dice, te voy a matar. Los patos dicen. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es una de las razones por qué no debe de faltar la palabra, iglesia. Pero procure guardar la palabra en el corazón. Entre más palabra tiene en el corazón, menos probabilidad que entre basura en su corazón. Por eso dice 7:21 de Marcos, que cuando el corazón está vacío, entre el adulterio, la fornicación, la lascivia, la concupiscencia, las mentiras, los hurtos y cuánta basura. Pero ¿por qué entra eso? Porque no hay palabra. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué necesito la palabra? ¿Por qué? Porque la palabra me limpia. Amén. Juan capítulo 15 versículo 3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra. Entonces, ¿por qué necesito palabra? Porque me limpia. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Hay victoria. No, solo una suposición. Hay victoria. Poné tu minifalda, que ya te lavó la cabeza Carlos Rivas. Ay, no te va a dejar rolando, ay, no. Poné tu minifalda. Que ya te lavó la cabeza. No, dígale usted, no fue Carlos Rivas quien me lavó la cabeza, ni tampoco Isaías López, ni tampoco Marlon Barrio. Quien me lavó la cabeza, cuerpo, alma y espíritu, fue la palabra de Dios. Porque vosotros estáis limpios por la palabra. Por eso yo necesito la palabra, porque es la palabra la que me limpia. Pero no solamente me limpia. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Qué hace la palabra en mí? Me santifica. Es decir, me aparta, me consagra. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estamos, hermanos? Aleluya. Esa es la primera esencia que no debería de faltar. La palabra de Dios. Digo la palabra. Cuando usted se pare a predicar, hable de la palabra. Olvide que antes fue narcotraficante, fue homosexual, lesbiana, no sé qué fue. Olvídese de eso. Hable de la palabra. Hable de la palabra. Yo antes robaba, gloria a Dios, y ya no roba, pero si igual antes robaba chompipe, pollo, pato, se robó a su mujer también, pero está bien. Pero ¿y si ahora ya no ofrendan y tampoco diezman? Aleluya. Gloria a Dios. Vamos con la segunda esencia, porque el tiempo se va rápido. La segunda esencia que yo necesito y que nunca debería de faltar en la congregación, hermanos, esa esencia la necesito más y usted la necesita. ¿Sabe cuál es esa esencia? El Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿De qué sirve que usted tenga palabra si le hace falta esa esencia que es el Espíritu Santo? Amén. Que usted conozca Biblia no es garantía que tenga Espíritu Santo. Que usted predique Biblia no es garantía que usted tenga Espíritu Santo. Aleluya. Si el predicar fuera garantía de tener Espíritu Santo, el diablo estaría lleno de Espíritu Santo, porque también habla Biblia, predica Biblia, conoce Biblia, pero le falta la esencia, que es el Espíritu Santo. Aleluya. Yo conozco borrachos que hablan de Biblia, brujos que hablan de Biblia, hechiceros, curanderos que hablan de Biblia, que es lo mismo. Yo conozco cualquier gente que habla de Biblia, pero esa no es garantía que la gente tenga Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y esta es una pregunta que usted la necesita resolver en este momento. Y la pregunta se la suelto ahorita. ¿Usted tiene garantía que tiene Espíritu Santo? Gloria a Dios. Ahora, si yo fuera una persona inconversa y le pregunto a usted, hermana, pero ¿qué le garantiza que usted tiene Espíritu Santo? ¿O cómo puedo saber si yo lo tengo? Gloria a Dios. Esa pregunta está interesante. Porque si yo le pregunto a usted, sí, yo lo tengo, pero ¿qué le garantiza que usted lo tiene? ¿Cuál es su garantía? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Esa historia ustedes la conocen perfectamente. En el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1. Hechos 19:1. Hermanos, esto es bien preocupante, hermano. Aleluya. Esto es bien preocupante. Porque esta esencia hace falta en muchas congregaciones. Hechos 19:1. Aleluya. ¿Lo tienen? Aconteció que entre tanto que Apolos estaban en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso.
y hallando a ciertos, no eran muchachos cualquiera, eran discípulos. Por favor entienda, eran discípulos. Y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído. ¿Pero qué eran los muchachos? ¿Qué eran los muchachos? ¿Y tenían Espíritu Santo? Aleluya. Entonces, ¿qué le garantiza a usted que lo tiene? Gloria a Dios. ¿Qué le garantiza a usted que lo tiene? Aleluya. Gloria a Dios. Así rápidamente, usted es una enseñanza. Mano Arnón, ¿qué le garantiza que usted tiene el Espíritu Santo? Paz en el corazón. Hermano Héctor, ¿qué le garantiza que usted tiene el Espíritu Santo? Porque son preguntas, hermanos, que mañana me la pueden hacer. ¿Qué le garantiza que usted lo tiene? El Espíritu Santo se manifiesta en el ser humano. Sí, pero ¿qué le garantiza que usted lo tiene? No puede haber ninguna garantía pensamiento. No, o sea, cuando le digo garantía, es porque mucha gente piensa que porque habla de Dios, predica, canta, etcétera, piensa que lo tiene. Pero eso de hablar de Dios no es garantía que lo tiene, sino que algo que me identifica, pues, Es guardando la palabra. guardando la palabra. Mano Isaías López, una característica de una persona que tenga el Espíritu Santo. ¿Seguro? A ver, una garantía de una persona que tenga el Espíritu Santo. Anhelar estar más cerca de Dios y buscarlo, porque el Espíritu Santo lo que me hace es de que yo me acerque más a Dios, no es de que diga yo voy a ayunar cuando me nazca. Yo tengo el Espíritu Santo va a hacer que yo me acerque a Él cada día. Va a querer, el Espíritu anhela lo del Espíritu, y la carne anhela lo de la carne. Y si yo tengo el Espíritu, yo voy a buscarlo del Espíritu cada día más. Excelente. Estamos. Esto está bien preocupante, hermanos. Porque estos muchachos eran discípulos. ¿Cuál es el trabajo de un discípulo? ¿A qué los mandó Jesús en el 28:19? ¿A qué mandó Jesús a sus discípulos? A predicar. ¿A qué más? A bautizar gente, ¿cierto? Y a enseñar. Porque una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Pero también los mandó a ser discípulos, o sea, a enseñar. Se lo dio a los discípulos. Entonces, estos muchachos no podemos decir que no predicaban. Eran discípulos, quiere decir que sí predicaban. Bautizaban, sí bautizaban, porque eran discípulos. O sea, hacían todo lo que Cristo les había dicho. El problema es que les hacía falta la esencia. Hay gente hoy que predica, sí. Hay gente que me ayuda, bueno, no sé si iba, pero hay gente que me ayuda a bautizar, sí. Hay gente que canta, sí. Hay gente que ayuda, sí. Tiene Espíritu Santo, saber. Gloria a Dios. Hermano pastor, ¿y cómo usted me está diciendo que yo ayuno? Y pues se lo puedo mostrar con la Biblia. ¿Ayunaban los fariseos? Sí. ¿Cuántas veces a la semana? Dos. ¿Y usted? Una. Nos ganan los fariseos. Pregunto, ¿tenían Espíritu Santo los fariseos? No. Entonces no hay garantía que yo venga ayune y eso me diga que tengo Espíritu Santo. Jezabel, una ramera que la Biblia la muestra como una de las únicas prostitutas que se pintó el rostro, ayunó Jezabel. ¿Y quién era Jezabel? El vivo diablo. Aleluya. Entonces, si usted ayuna, no vaya a pensar que eso es garantía que usted tiene el Espíritu Santo. Hay gente endemoniada que viene a ayunar igual que Jezabel. Jezabel ayunó para que se muriera Nabot. No ayunó para que Dios le diera más conocimiento o para que Dios le diera más eso. No, ella ayunó para que se muriera Nabot. Así hay gente endemoniada que ayuna para mal. Señor, voy a sacar 7 días de ayuno, papá. Que se muere ese desgraciado de la tienda porque ya no lo aguanto, Señor. ¿Cómo lo va a aguantar? Vaya, pague lo que debe, hombre. Esa es la vergüenza. Todavía pidiera para que se muera de la tienda. Gloria a Dios. Entonces, así hay gente que ayuna, pero para mal. Los fariseos ayunaban para mal, para ser vistos por la gente. No, sin embargo, nosotros cuando tenemos al Espíritu Santo, el verdadero ayuno es que yo me consagre para Dios y que cuando vea a mi hermano que tiene necesidad, yo comparta el pan con él. Que cuando yo vea que mi hermano está pasando necesidad, yo venga y comparta con él. Ese es el verdadero ayuno, según la Biblia 58:1. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, una de las características que define
define a una persona que tiene el Espíritu Santo, esta persona tiene vida espiritual, está viva espiritual. Gloria a Dios. Una persona que no tiene el Espíritu Santo está muerta espiritualmente. Porque Juan 6:63, para que usted vea cómo el Espíritu, hermanos, el Espíritu define a la persona. Juan 6:63. Gloria a Dios. Ahí está. ¿Lo tiene? Juan 6:63. El Espíritu, ¿qué dice? Y si la gente no tiene Espíritu, está muerto. Por eso, miren, deténgase un momento ahí. Por eso en el capítulo 3, versículo 1 de Apocalipsis, Dios le habla al pastor y le dice: pastor, yo tengo contra ti que tienes nombre de que vives, pero estás. ¿Qué le está diciendo entonces Dios a ese pastor? Pastor, ya no tienes Espíritu Santo. Aleluya. Ya no lo tienes, porque el Espíritu es el que me da vida. Gloria a Dios. ¿Por qué cree que en el capítulo 37, 1 en adelante de Ezequiel, encontramos un montón de huesos secos? ¿Se acuerda esa historia? Dios le dijo a Ezequiel: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? No, Señor, solo tú lo sabes, Señor. Así hay gente muerta espiritual, solo Dios sabe, solo cuidado de Dios los puede revivir, hermano. Yo no sé, hermano. Eso fue lo que Ezequiel. Pero viene Dios y le dice a Ezequiel: Ezequiel, profetiza espíritu de vida sobre estos huesos. Y mientras Ezequiel profetizó, ¿qué es profetizar? Soltar la palabra, dar la palabra, porque la palabra también es vida. Y mientras Ezequiel profetizó, ¿qué dice? Los huesos empezaron a unirse hueso con hueso, pero no bastó. Vuelve Dios y le dice: profetiza nuevamente, y profetiza espíritu de vida. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo conocer a alguien que está en el Espíritu en este siglo que estamos viviendo ahorita? ¿Cómo conocerlo? ¿Cómo conocer a una persona que está en el Espíritu en este siglo XXI? Peligroso, por cierto. Lo mismo le dijeron a Cristo en el capítulo 7 de Mateo. Jesús le dijo: por sus frutos, ahí está, por sus frutos los conoceréis. Miren, fíjese, hermano Héctor, que yo casi no distingo los palos de mango ni las matas de banano. Yo la mata de plátano, de banano, mapuche, yo miro que la hoja es igual. Bueno, pero hay gente que sí la conoce. Yo sé que es plátano porque ya dio un racimo de plátano. El plátano lo identifica que es plátano, pero de repente da banano, digo, entonces banano, mapuche. Pero al menos yo la hoja la miro igual. Los palos de mango igual, yo casi que miro igual la hoja. Pero cuando sé que es mango Tommy, cuando da los boludotes es Tommy. Porque por los frutos se conoce la gente. Y los frutos, hermanos, es una de las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. La primera manifestación del Espíritu Santo es el bautizo del Espíritu Santo. ¿Cómo yo me identifico que tengo al Espíritu Santo? Por el bautizo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautizo del Espíritu Santo? Es regeneración, restauración, vida nueva en la persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es bautizo. Por favor, iglesia, eso es bautizo. Bautizo no es que usted hable lengua y profetice, esos son dones. Bautizo es transformación, transustancia con sustancia, es decir, una nueva restauración y regeneración en la persona. Eso es bautizo. Manifestación número 1 del Espíritu Santo, bautizo. Número 2, llenura del Espíritu Santo. Ahora viene la segunda característica del Espíritu Santo. ¿Cómo me identifico si lo tengo? Por la llenura. ¿Qué hace la llenura en un cristiano? Lucas capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver si usted tiene la llenura. Lucas 4, 1. Ahí nos vamos identificando si lo tenemos o no lo tenemos. Lucas 4, 1. Gloria a Dios. ¿Qué dice su Biblia? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. No, pero léalo fuerte, hermano, léalo fuerte. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Vaya. Aleluya. ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a ayunar? No dice el Espíritu. La llenura. Jesús lleno del Espíritu Santo. O sea, la llenura
es la que me hace buscar más. aleluya, No, hermano, yo voy a ayudar cuando el Espíritu me haga sentir. Si ni lo tiene, Gloria si a Dios. tuviera que estoy ayunando, orando. aleluya, gloria a Dios, aleluya, La llenura fue la que impulsó a Jesús. amén, Porque la llenura es la segunda característica o la segunda función del Espíritu Santo. Después de la segunda función de la llenura, viene la tercera función, que es el poder del Espíritu Santo. gloria a Dios, Miqueas 3:8. Mire cómo se identifica una persona que tiene el poder del Espíritu Santo. Miqueas capítulo 3, versículo 8. Alguien que lo busque, por favor. Miqueas capítulo 3, versículo 8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Aleluya. Aleluya. aleluya, Porque usted se para enfrente de ese montón de endemoniados y empieza a reprender todo tipo de pecado. ¿Por qué? Porque usted está lleno del Espíritu Santo. Mas yo, dice Miqueas, estoy lleno del poder del Espíritu Santo para denunciar el pecado que hay en la gente. Porque hoy en día el predicador no denuncia el pecado. Le hace falta la llenura, el poder y la autoridad. gloria a Dios, Le aplauden al adúltero, le aplauden al sinvergüenza, le aplauden al pícaro, porque la Biblia dice lo contrario, que cuando usted está lleno del Espíritu Santo, del poder, usted denuncia el pecado. Pero si usted hoy denuncia, le llaman loco, le llaman legalista, le llaman extremista. La Biblia le llama lleno del poder de Dios. gloria a Dios, Mas yo, dice Miqueas, estoy lleno del poder de Dios. Había gente atarantada que se me acerca. Ah, no, pastor, no le da miedo predicar hacia allá arriba. ¿Por qué me da miedo a mí? ¿Por qué me da miedo a mí? aleluya, ¿Por qué me va a dar miedo a mí? aleluya, gloria a Dios, Cuando usted está lleno del poder, usted denuncia el pecado. Usted va a señalar el pecado. No atacamos a las mujeres, no atacamos a los pastores, no atacamos a los músicos, no atacamos a los católicos, no atacamos a los evangélicos. Lo que atacamos es el pecado que el diablo ha metido en esa gente. Eso es lo que atacamos. Eso es lo que hace una persona llena del poder del Espíritu Santo. Atacar, señalar el pecado. gloria a Dios, Esa es la cuarta función o la tercera. La tercera, la cuarta función del Espíritu Santo, la cuarta, tiene la unción del Espíritu Santo. Isaías 10:27. Quiero leer, por favor. Mire lo que hace la unción del Espíritu Santo en un cristiano. 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tus hombros y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Aleluya. ¿Qué hace la unción? Rompe los yugos. ¿Qué es un yugo? Es algo que tiene atado a una persona. aleluya, Es algo que tiene amarrado a una persona. gloria a Dios, Pero ¿qué es lo que hace esto? La unción. amén, La gente cree que unción es brincar patas arriba y caer patas arriba y jalarse el pelo. Y eso no es unción. Unción es cuando usted está lleno del Espíritu Santo, suelta la palabra y la palabra rompe. aleluya, Que cuando usted está hablando con una persona y la persona está necesitada, esas palabras están entrando. Cuando usted se da cuenta, la gente está llorando, está recibiendo. Esa es la unción del Espíritu Santo. aleluya, gloria a Dios, Pero ¿cómo va a recibir la unción, pastor? Porque ahora recuerde que hay, bueno, pues generalizamos en todo. Hay mucha gente que predica al final de todo. Pero se da cuenta que predica realmente porque sabe vivir. Pero realmente se da cuenta usted al final de todo, no pasa nada. La gente se queda igual, se va igual. Entonces, yo creo que yo escuchaba, me gusta estudiar y escuchar mucho, pero a veces gente que predica calidad, pero al final el mensaje suena hueco, vacío. Entonces, ¿cómo para llegar para tener eso? La unción. Yo creo que hay ciertos pasos que se necesitan para llegar a tener una unción. Antes de que le responda esto, quiero también responderle lo del principio. Hay gente que predica y no pasa nada. Ok, excelente. Pero hay que ver las dos caras de la vida. Cuando Moisés predicó, ¿cuántos se convirtieron? Perdón, Noé.
también. Cuando Noé predicó en el tiempo del diluvio, ¿cuántas personas se convirtieron? Aparte de su familia. ¿No tenía unción? Le estoy explicando esto porque alguien le podrá decirte, hermano, ¿por qué cuando usted predica ni uno se convierte? Usted no tiene unción, hermano. No, tranquilo, tranquilo, que no lo vaya a asustar el diablo, porque ahí lo podía asustar. Sí, pues no tengo unción, pero si ya caí en adulterio, ay, no, Padre bendito, ¿qué estará pasando conmigo? No, tranquilo, tranquilo. Si eso es de todo el tiempo, ahora sí preocúpese. Ahora sí preocúpese. Yo he estado en actividades, permítanme, yo he estado en actividades que por más que usted predique y nada, hermano, pasa, pero ni un mosquito, hermano. Pero eso no es de todo el tiempo. Nosotros recordemos que en el tiempo antiguo el Espíritu Santo no se derramaba todavía, sino en el libro de Hechos que es después de Cristo. Sino el Espíritu Santo solo bajaba a ayudar a los siervos de Dios cuando realmente lo necesitaban. Pero sí había. Sí, Incluso en mismo Levítico dice que el aceite era comparado como la santa unción, porque el aceite representa el Espíritu Santo. Ya tenían la unción, ya estaba lo que se llamaba el Shekinah. El Shekinah se llama, en español es presencia de Dios. O sea que mientras está el Shekinah hay presencia de Dios. Presencia de Dios en la unción. Entonces sí había unción, sí había presencia. El problema es que no todo el tiempo la gente recibía la palabra, sino más se hundía más el pecado, pues. Pero lo que le doy a entender, basado en lo que el hermano dice, que no porque las almas no se convierten, eso me vaya a llevar a pensar que yo no tengo el Espíritu Santo. Porque los hombres de Dios sí eran llenos, y cuando venía el Espíritu Santo y los tomaba en los tiempos de la ley, hacían maravillas, ¿cierto o no cierto? Hacían maravillas los hombres, porque venía el Espíritu Santo. Pero ahora en los tiempos actuales, la unción, hermano, a mí me lleva a romper los yugos. ¿Estamos? Ahora, ¿qué necesito para tener unción? Ese es el problema. ¿Qué necesito? Porque la gente... Si usted ahorita pregunta, saque una encuesta, hermano, ¿y usted qué quisiera hacer? Ah, yo quisiera ser profeta, hermano. Yo quisiera ser profeta. No, solo eso nomás quiere. Sí, solo eso, hermano. Si supieran quién es un profeta, el profeta de Dios, que la mayoría del tiempo estaba de rodillas. Sus rodillas tenían que estar puestas en la tierra y sus oídos en el cielo. Ese era un profeta de Dios. Hoy estos quieren unción, quieren profetizar, pero ¿cuánto tiempo le dedican a Dios? ¿Qué hizo Jesús? La llenura lo llevó a orar y ayunar. O sea, cuando usted tiene la llenura lo va a llevar a buscar más unción, más unción, más unción y más unción. Paso a paso. No puede usted tener unción si no fue bautizado por el Espíritu Santo. No puede tener la unción si usted no ha sido lleno del Espíritu Santo. Paso a paso, iglesia. Y después de la unción, ahora. Siervo, una de las cosas que yo puedo ver que tengo unción también es lo que está en Hebreos 10:15 y 1 Juan capítulo 2, versículo 27. Correcto. Donde dice claramente que es la unción del Espíritu Santo que nos enseña toda la verdad. Y lo que dice Hebreos 14, que 10:15, que el que no tiene unción, la palabra de Dios no puede ser guardada en su corazón. En Job 28 dice que su Espíritu Santo no se lo da a alguien que vive. Esa es la unción. Por eso dice Juan, el que usted leía, mas vosotros tenéis la unción, y la unción es la que nos enseña lo que debemos de hacer. Es decir, el día viernes, ahí empieza la unción y empieza la carne. Viernes. ¿Qué hay día viernes aquí, hermanas? No culto. ¿Qué más hay? Ayuno, ok. Ahí empieza la unción. ¿Qué en ese momento le insta la unción? 6 de la mañana para la iglesia. Váyase para la iglesia, váyase para la iglesia. Vaya a orar, vaya a ayudar, váyase para allá. Pero la carne dice, no, otra hora más en la cama. Otra hora más en la cama. Otra hora más en la cama. Una tacita de café, hombre, una tacita de café. Un panito, pues. Después del panito, 2 huevos fritos. Después un lance, ¿qué tanto? Si harta, hermano, si ya cuando viene el culto a dormir viene y necesita unción. Si el Espíritu en ese momento a mí me dice, por eso dice Juan, y cuando venga el Espíritu de verdad, porque es Espíritu de mentira, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él les va a enseñar lo que usted tiene que hacer. No solamente les va a enseñar, les va a redarguir. No solamente les va a redarguir, les va a recordar. No solamente les va a recordar, los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. La carne dice, váyase a alabar, señora. El Espíritu dice, no vayas para la casa de Dios. Váyase a buscar leña, Señor. El Espíritu dice, no, después vas a buscar leña. Primero la casa de Dios.
Aleluya. Quinta función del Espíritu Santo. Ahora sí vienen los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo, vamos a ver esto, ya vamos terminando, hermanos. Primera de Corintios capítulo 12. ¿Lo tienen? Vamos a leer desde el 8, 12:8. Pero en el 12:1 está el encabezado que dice dones espirituales. O sea, ya vienen los dones. 12:8, porque este es dada por el Espíritu palabra de... Eso es un don precioso, hermano. Palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia. Eso es precioso, hermano. La palabra de ciencia es cuando alguien le dice a usted, ayer hiciste esto, pero dice el Señor así y así. Eso no es profecía, eso es palabra de ciencia. La palabra de ciencia. A otro, según el mismo Espíritu. A otro, fe. A otro, fue por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad, por el mismo Espíritu. A otros, el hacer milagros. A otros, profecía. A otros, discernimiento de espíritus. A otros, diversos géneros de lenguas. Y a otros, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No como yo quiera, como Él quiere. Bueno, fíjense, hermanos, les quiero explicar esto, ya vamos terminando. Exactamente ayer hablaba con una persona y hay un terrible error, equivocación por falta de conocimiento de palabras. Y ayer exactamente hablaba con una persona, un pastor, y el mismo problema está pasando. Y hay muchas congregaciones, hermano, por favor guárdese bien esta palabra en el nombre de Jesús, le va a servir mañana. Hay muchas congregaciones que se están levantando ahorita en estos tiempos, que si usted no habla lenguas, ¿qué dice la gente? Que usted no tiene Espíritu Santo. Muchos están argumentando que el bautizo del Espíritu Santo se identifica cuando una persona empieza a hablar lenguas. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el hablar lenguas son dones, no dice que es bautizo, son dones. Y lastimosamente, esto lo hemos enseñado muchas veces porque algunas personas han malentendido lo que siempre hemos enseñado por tener una cabezota que no captan la palabra y no escuchan bien la palabra. Hermano, nos han tildado de esto y el otro, que no creemos en el Espíritu Santo. ¿Cómo no voy a creer en el Espíritu Santo? Lo único es que la Biblia dice, hágase todo decentemente y en orden. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? No solo dice eso la Biblia, lo dice también la Biblia en la primera carta de Corintios, capítulo 14, 1 en adelante. Dice la Biblia que el que habla lenguas las tiene que interpretar. ¿Se acuerda que así dice? ¿O lo leemos? ¿Lo leemos? Mejor leamos. Primera de Corintios, capítulo 14. Porque ayer tuvimos este tema con un hermano y al final me dijo, gracias pastor por el consejo. 1 Corintios 14, 1 en adelante, ¿lo tienen? Bueno, pero ya vimos que el hablar lenguas son dones del Espíritu Santo. ¿Sí lo vimos o no lo vimos? Ok, ahora en el encabezado del 14, 1 dice, el hablar en lenguas. Ok, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, aleluya, que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Gloria a Dios por eso. Pero el que profetiza habla a los hombres, primero para edificación, segundo para exhortación y tercero para... Está bonito ese tema, mire hermano, ¿para qué sirve una profecía? El que habla en lengua extraña, 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia, aleluya.
Así que quisieras que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Brínquese hasta el 23, por favor. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto. ¿Quién es un indocto, hermanos? No es mujer de un doctor, no, indocto. Un indocto es una persona que no tiene conocimiento pleno de la palabra, que no tiene la verdadera esencia de la palabra. Ok, y entra un indocto, incrédulo o indocto, por todos es convencido, pero por todos es juzgado. 25. Lo oculto de su corazón se hace. Mire lo que hace la profecía, hermano, aunque quien lo traiga escondido el pecado, aquí se lo saca a la luz, porque para eso sirve, para exhortar. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y si postrándose sobre el rostro adora a Dios, declarando lo que verdaderamente Dios esté entre vosotros. Que hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Ahí está. Hágase todo para edificación. 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más, y uno. Mire para acá, mire para acá. ¿Cuántos tienen que hablar lengua en ese momento? 3. Máximo 3. Pero los 3 juntos. ¿Los 3 juntos? ¿Cómo? Primero le toca a Manacori, hable la lengua de hermana. Ahorita no. Terminó Manacori, vamos Mano Isaac, hable sus lenguas usted. Terminó Mano Isaac, le toca a hermano Chepito, hable usted lengua. Si es que son lenguas angelicales. Porque mucho cuidado, porque ahorita no se están hablando lenguas angelicales, sino lenguas aprendidas. ¿Cierto o no cierto? Ok. Pero ¿cómo tiene que ser entonces uno? Así se hace hoy en día en las congregaciones. Así se hacen las congregaciones. Va, sigamos pues, sigamos. 28. Bueno, leamos el 27. Si habla alguna lengua extraña, sea esto por dos o a lo más. Y eso sí, uno por turno. ¿Y qué dice? Y uno interprete. 28. Y si no hay intérprete, ¿qué dice su Biblia? Y hable. Y mire para acá. ¿Qué me está diciendo la Biblia? Que si yo hablo lenguas angelicales, pero no hay quien las interprete, ¿qué tengo que hacer yo? Y hablar. En una ocasión vi esto. Llegué a una congregación, hermano, y el varón de Dios estaba hablando lenguas en ese momento. Pero como la Biblia dice que la lengua es para la iglesia, para edificar a la iglesia, para exhortar a la iglesia, para edificar a la iglesia. Y el hombre de Dios, hermanos, cuando hablaba lenguas, ¿sabe qué hacía el hombre? Hablaba lenguas, pero en ese momento que hablaba lenguas, bajaba su micrófono. Después daba la interpretación. Hermanos, es que Dios es un Dios de orden. No diga amén, Dios es un Dios de orden. Usted habla lengua, ahí solito. A ver, ¿qué hay solito? Solito usted y Dios está ahí. Va de llorar, va de llorar. Solito usted se está edificando, porque la iglesia no tiene nada que estar escuchando, si no va a entender lo que usted va a decir. Eso es lo que está diciendo la Biblia. No va a entender lo que usted va a decir. Por eso le digo que la Biblia nos educa, o no nos educa. Nos educa la Biblia. Pero qué lindo, hermano. Qué lindo es que Dios aquí levantara ministerio de hablar lenguas angelicales. Me gustaría, gloria a Dios, para que saque Dios lo que es lo que está diciendo, para que saque lo que hay oculto en el corazón de la gente. Aquí el hermano hablando lengua y aquí el otro interpretando. Empieza el hermano a hablar lengua y de repente cae ese hermano. Ahora va la interpretación. Así dice que va. Aleluya. Así tendría que ser, hermano. Así dice la, no lo digo yo, así dice la Biblia. Hermanos, que se me salieron, ¿cómo que se le salió? Ni que fuera ventoso para que se le salga.
Mi hermano, no. La Biblia dice que los espíritus están sujetos a los profetas. El espíritu no hace lo que yo quiera, sino que tenemos un dominio propio. Así dice la Biblia, que tenemos un dominio propio. Es decir, mis ojos no ven para donde ellos quieren ver, ven para donde yo les ordeno que miren. Mi boca no habla lo que quiera hablar, habla lo que yo le ordeno que habla. Mis pies no van por donde ellos quieran caminar, van a ir para donde yo les ordene, porque tengo dominio propio. Mano, mi grande la lengua. Cuatro, hermanos, es cuatro. No, hermanos, es que esto es bueno, hermano. Fíjese que a veces hacemos tantas cosas por ignorancia. ¿Cierto o no cierto? A veces hacemos cosas por ignorancia. Porque así, no, hermano, lo que pasa es que la gente, como estamos viendo la unción, la gente a veces no se mueve bajo la unción, sino bajo la emoción. No se deje llevar por la emoción. A veces la emoción es tan canija que usted escucha que este está llorando y me pongo a llorar. ¿Pero por qué lloré? Porque la emoción me ganó. ¿O no pasa en un cementerio eso? ¿O no pasa cuando llevan al difunto? Ahí van aquí a de chillar. ¿Y cómo se te va chillando? Y mi familia, mío, ¿por qué va a chillar? La emoción me ganó porque vi que este está llorando. Bautizo. ¿Qué más? Llenura, poder, unción, dones. Y luego vienen los frutos. No pueden haber frutos del Espíritu Santo si no tenemos estos pasos anteriores, hermano. Mas los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria, aleluya. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no se irrita, el amor no tiene envidia. Dios, que el hermano está, que Dios lo siga usando, que Dios lo bendiga al hermano, que Dios lo prospere. Y como dijo Juan, es necesario que yo mengüe y que él crezca. ¿Usted cree que el envidioso quiere eso? ¿Usted cree que el envidioso quiere eso? Ah, no, hermano, mejor déjeme a mí sin privilegio, déjeselo al hermano. No, hermano. Gloria a Dios. Hermano Canche, ya ni hermano Luis le dice, hermano Canche, ¿usted no me dejó privilegio? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La templanza, aunque me están diciendo, Gloria a Dios. es que usted no me conoce, hermano. Hasta para predicar los ingratos tienen cara de terrorista. Arrepientos, hijos del diablo, porque hermanos, además, a veces somos igual que los discípulos, hermano. Por no tener Espíritu Santo, ¿qué dijeron los discípulos? Señor, permítenos que hagamos descender fuego al cielo y que mate a toda esta gente. Tranquilo, les digo, tranquilo, hombre, tranquilo. Esa es una de las características de una persona que atiende al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me consuela. El Espíritu Santo es el que me guía. Él me redarguye. Cuando yo voy a tocar algo que mis manos no tienen que tocar, es ahí donde el Espíritu redarguye. No lo hagas. ¿Escuchaste el mensaje ayer? ¿Escuchaste el mensaje ayer? Ahí empieza el Espíritu redarguye. Empieza a recordar. La hermana se para frente al espejo y se queda viendo que se le mira más de lo que no tiene que mirarse. Ahí empieza el Espíritu, mi hija. Eres templo del Espíritu Santo. Mi hija, estás enseñando eso, mi hija, quítatelo. Pero como no tienen Espíritu Santo, ¿qué dice Judas 1:19? ¿Se acuerdan? Los sensuales, los provocativos, los carnudos, los que causan división. ¿Con quién causan división? Con el Espíritu, porque la carne no puede estar con el Espíritu. Ahí está el grupito de la carne y aquí hay un grupo del Espíritu, porque la carne y el Espíritu no se pueden mezclar.
Eso dice Judas 1:19. Los sensuales, los que no tienen al Espíritu, los que causan divisiones. Aleluya. Ay, ¿sabe por qué el hermano no se junta conmigo? Porque usted está en la carne. Y la carne y el Espíritu no puede estar. Ay, la hermana antes todos los días me visitaba. ¿Saben por qué ya no me visita esa vieja? Porque usted está en la carne. Gloria a Dios. ¿Yo para qué voy a visitar a él? Voy a estar ahí cuando está en la carne. El que está con la carne, hermano, va a prestar la carne también. Aleluya. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne se juntan con los de la carne y aún se complacen haciendo las cosas de la carne. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Ay, el hermano antes pasaba y nos poníamos hasta echar las cocas. ¿Y sabe por qué? Solo Dios. Sí, es que ya se dio cuenta que usted está en la carne. Aleluya. Porque no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. La carne no puede andar con el Espíritu. Si estos dos se juntan y los dos son pleitistas, chismosos, simplemente los dos son de la carne y no tienen al Espíritu Santo. Aleluya. Y los sensuales, los que no tienen al Espíritu, hombres y mujeres sensuales en las iglesias, coquetos, provocativos, hasta que el corte del cabello se miran los sensuales ingratos. Peinado para acá, peinado para acá, que peinado de nalga, que no sé qué tanta cosa. Póngase bien, hombre, no sea sensual. Que me hago el bigote, que candado y que no sé qué era cosa y que no, hermano, no sea sensual, hombre, no sea provocativo. La hermana que sea su moño para acá, pelo para allá y pelo para allá. Hermana, ¿para quién viene usted cusqueando? Si a Dios usted no la va a traer que ande mocho por acá. ¿Acaso no dice la Biblia que el velo es el cabello de la mujer? ¿Cómo tiene que estar el velo? ¿Tanatón aquí en la cabeza? ¿Tanatón aquí en la cabeza? ¿Cómo tiene que estar el velo? Ah, ¿ya vio? Pero como hay sensualismo, a veces dentro de la iglesia, hasta en la forma, por eso dice la Biblia, que no hay que hacerlos peinados ostentosos. Porque a veces aún en la forma de peinarse, la mujer puede provocar, hermanos, a una persona, o puede mostrar su sensualismo a través de un peinado. ¿Sí? Amén. Se lo dije la vez pasada, ya me voy. Si quiere se va conmigo. Se lo dije la vez pasada y se lo voy a volver a decir. Están saliendo unas blusas horribles que no es para la iglesia. No es para las hermanas, digo para hermanas, no para hermanos, porque este hermano no se pone blusa. Unas blusas, hermanos, está chula de la espalda, bien cubierta, pero aquí hasta un corazón le dibujan así. Se mira todo, mira, ¿va que sí o no es cierto? Le hacen un número 8 así, pero tiene un hoyo ahí, ese hoyo que está haciendo, tapa ese hoyo. Métale tapo ahí o algo, pero hermano, esa blusa está muy provocativa. Esa blusa está provocativa. Deje que le llamen muda, gabanuda, lo que sea, pero no ande enseñando carne. Vístase decentemente. Venga, aleluya. Venga, aleluya. Si no puede tapar esos agujerotes, tráigame esa blusa. Yo tengo máquina que remangada, pero le voy a tapar ese hoyón que tiene su blusa. Vístase decentemente. Porque los sensuales no tienen. Desde el momento que usted empieza a vestirse o a hacer cosas provocativas, simplemente usted me está diciendo que no tiene Espíritu Santo. Brinque, relinche, jales el pelo, alegue, haga lo que quiera. La Biblia dice que usted no tiene el Espíritu Santo cuando empieza a mostrar síntomas de provocatividad dentro de la congregación o fuera de la congregación. No, directamente le dije yo que tenía que andar. Ahora, no, es que mire, en sí un peinado ostentoso es como cuando la muchacha cumple 15 años. Es que cuando se habla de ostentoso, hermana, cuando se habla de ostentoso, está hablando de una persona que con su peinado está provocando. O sea, mientras usted se peine, se arregle, no para provocar a nadie, sino porque usted necesita andar ordenada su cabello, eso no es ostentosidad. Pero si ya yo me estoy peinando, con tal de que, ¿me entiende? La mentalidad va más allá.
definitivamente. Si usted considera que su peinado no es para atraer a nadie ni para coquetear a nadie, hágalo. Pero si por ahí le pegó un rasponcito a la palabra y considera que usted sí se peina para provocar, ya no lo haga. ¿Estamos? Estas dos esencias que nunca falten en nuestra vida, hermano. Procure tener palabra, pero sobre todo tener al Espíritu Santo de Dios. Sobre todo tener al Espíritu Santo de Dios. Cuando usted tiene la llenura del Espíritu Santo, no me deja mentir, la hermana está lavando la ropa, ¿sí? Y de repente empieza, no está triste, no le han hecho nada. Por allá escuchó un fondo de una alabanza así bonita, que iba con la unción, y sintió un escalofrío. No era el diablo, porque el diablo se pone los pelos así. Porque él es imitador, sí, él es imitador. Usted sale a las 12 de la noche y un ruido en la cabeza, los pelos, ese es el diablo, ese es el Espíritu Santo no. Solo siente como que un hormigueo así bien rico, los pelitos se ponen, y cuando usted siente empieza a llorar, ¿cierto o no cierto? Empieza a derramar su lágrima y alguien dice, ¿este qué? No, está tranquilo. Es que es la llenura del Espíritu Santo. Es la llenura. Yo conozco gente que no necesita tanta gritadera. Ahí están en sus sillas y están derramando lágrimas. No vino Mano More con su piano, ellos ahí están alabando y están sintiendo la presencia de Dios. Esa es la gente que tiene el Espíritu Santo. La gente que no lo tiene necesita bulla para sentir algo en su vida. Aleluya. ¿Estamos? O simplemente uno mismo en su casa cuando está trabajando en la cocina o lavando, como usted dice, si uno se pone a cantar, uno tiene la unción del Espíritu Santo. Uno no puede cantar, pero uno sabe que tiene la unción del Espíritu Santo. Empieza uno a cantar y uno siente la presencia. Es que es algo maravilloso, hermano. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, hermano, no sé, es algo incomparable, hermano. Es algo incomparable. No se puede comparar. Por eso existen esas alabanzas de fondo, que solo es el ritmo, no canta, solo es la flauta, un piano. Usted cuando siente, hermano, usted está haciendo quebrantado. Usted llora. Pero si usted tiene un año de que no siente nada, que en paz descanse quien en vida puede. Aleluya. Y que descanse saber dónde. Aleluya. Sí, hermano. Pero eso es el Espíritu Santo de Dios. A veces yo voy en el carro, cuando de repente voy sentado atrás, tal vez los hermanos se dan cuenta, mis lágrimas van escurriendo por las mejillas. Tranquilo, no necesito hacer gran escándalo. Nos levantamos a veces en la mañana, o a veces, no sé si a usted le ha pasado, abro la Escritura y me encuentro, les comparto esto y termino con esto. Hace unos días no atendía a un hermano como debería de atenderlo. O sea, vino alguien a visitarme. Pero cuando usted llegue una persona que sea siervo de Dios, atiéndalo a lo máximo, hermano. Atiéndalo a lo máximo. Si no tiene comida, deje de comer usted y déle la comida a él, porque no es todo el tiempo. A veces hospedamos ángeles en nuestra casa, dice la Biblia, sin darnos cuenta que fueron ángeles de Dios. Y lo que le hagas a un siervo, dijo Cristo, a mí me lo hiciste. Y en esa ocasión, hermanos, no atendí al siervo como debería de atenderlo, por motivos personales. Algo me hacía sentir que yo había hecho mal. Me encerré y abrí la Biblia. Casualmente me encuentro con una historia de Filemón. Es un libro muy chiquito que solo tiene un capítulo. Filemón no es el burrito de María, Filemón. Y me encuentro, hermanos, con esa historia. Y Filemón tiene una historia, hermanos, poderosa. Había un muchacho que se llamaba Onésimo. Onésimo era esclavo de Filemón. Pero un día Onésimo le robó dinero a Filemón y se dio a la fuga. O sea, le robó y se dio a la fuga. Ya Filemón, Onésimo andaba huyendo. Pero allá Onésimo lo agarran y lo meten a la cárcel. Pero para sorpresa de Onésimo, en la cárcel donde lo meten, ahí estaba Pablo también preso. O sea, no hay mal que por bien no venga. Y cuando lo meten preso a Onésimo, ahí Pablo se lo gana para Cristo. O sea, para bien le vino. Entonces ahora viene Pablo y le escribe la carta a Filemón y le dice: Filemón, aquí tengo a Onésimo, aquel que te debía dinero, ahora está conmigo. Pero viene Pablo y le dice: pero Filemón,
acuérdate que tú me debes dinero a mí. Entonces, lo que este te robó, lo que tú me demos, ahí quedemos mano a mano. Ya. Mire, qué amor, hermano, para un hermano, qué amor. Y viene Pablo y le dice a Filemón, Filemón, el muchacho que antes no te servía para nada, que era inútil, ahora es útil en la obra de Dios. Y te lo voy a mandar, Filemón, le dice, por favor, recíbelo como que me estuviera recibiendo a mí. Hermano, cuando yo leí esa palabra, empecé a llorar como niño. Empecé a llorar como niño, porque yo sabía que recibir a una persona es como que usted reciba al mismo Dios en su casa. Aleluya. Y que el amor que yo le demuestre a un hermano a la vuelta de la esquina, otro me lo va a aplicar a mí, porque lo que se siembra, se cosecha. Y yo siempre he anhelado que a mí me reciban bien en una casa, pero para que a mí me reciban bien en una casa, yo tengo que recibir bien a los siervos de Dios. Digo a los siervos de Dios, si es chismoso, mándalo para su casa. Siervos de Dios y siervas de Dios. Aleluya. Póngase de pie. ¿Está todo claro? ¿Sí? Si tiene el Espíritu Santo, no se va a ir murmurando para su casa. No. Si tiene el Espíritu Santo, se va a ir contenta para su casa. Pero si no lo tiene, se va a ir peleando para su casa. Allá pídaselo a Dios que se lo dé. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Padre, muchas gracias en esta hora preciosa de la tarde, por este hermoso privilegio que tú nos regalaste de haber estado juntos. Padre, como dijo tu siervo Agur,